Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la vida de Juan Tirado. Eso es. Tenemos un material muy interesante. Recuerdos de la familia, investigación genealógica, archivos oficiales. Sí, una combinación potente. No es solo contar la vida de un ferroviario, ¿eh? Es el retrato de un padre, de un abuelo, y sobre todo de lo que las fuentes insisten en llamar un hombre bueno. Y en una España, bueno, muy complicada. Exacto. Y lo bueno de cruzar esas fuentes es que vamos más allá de la simple cronología, ¿no? Vemos un cuadro complejo. Su juventud, claro, marcada por la guerra civil. Inevitablemente. Su carrera larga en Renfe y luego esa parte más íntima, ¿no? El hombre polifacético, muy de su familia. La idea es entenderle a él y a su tiempo. Pues ese es el plan. Seguirle la pista desde Huelva, su trabajo en el tren, esa línea Huelva-Zafra tan emblemática y, bueno, lo que dejó en sus suyos. Vamos a ello. Venga. Hay una palabra de verdad que sale una y otra vez en todo lo que hemos visto sobre Juan Tirado. Bueno, Sí. generoso, querido, pero era más que eso. Era muy polifacético. Antes de ser ferroviario, era jornalero. Claro, ayudando a su padre, a Cristóbal, en el campo. Y esa conexión con la tierra, fíjate, le duró toda la vida. Ya. Y es que esa habilidad iba más allá del campo, ¿eh? En las notas de la familia salen cosas sorprendentes. Era zapatero remendón. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no de profesión, pero vamos, que tenía maña. Arreglaba zapatos, ponía suelas, arreglaba bolsos, cinturones, lo que le echaran con cuero. Qué curioso. Y también carpintero. Un manitas, como diríamos hoy. Un precursor del bricolaje casi. Totalmente. Y piensa que en esa España de posguerra con tanta necesidad, Claro. ser capaz de arreglar cosas, de ser autosuficiente, era vital. No solo para tu casa, sino para echar una mano al vecino, ¿sabes? Era parte de la vida comunitaria. Qué interesante verlo así. Y, oye, además de manitas, cocinero. También, y eso sí que era raro para un hombre de su generación, ¿eh? Ya me imagino. Pues sí. Cuentan que iba él mismo a la plaza, al mercado, vamos. Ajá. Elegía el pescado, la carne, y que hacía unos arroces. Vamos, que en vacaciones la familia prefería que cocinara él. Se volcaba. Otro rasgo de ese carácter familiar. Hablemos de eso, de la familia. Nace el 18 de mayo de 1919 en San Juan del Puerto, Huelva. ¿Sí? Y muy orgulloso de ser de allí, ¿eh? Muy sanjuanero, decía. Allí conoció a su mujer, Juana, que era vecina, ¿no? De la calle Nogales. Exacto. Y se casaron el 2 de enero de 1946. Y lo de las raíces allí es profundo. La investigación genealógica lo confirma. ¿Hasta dónde llega? Pues mira, se ha podido seguir el rastro de sus padres, Cristóbal Tirado y Rosario Rodríguez Claro, sus 4 abuelos y hasta 8 bisabuelos, todos de San Juan del Puerto. Una raigambre muy, muy fuerte allí. Vaya. Y fíjate qué contraste, ¿no? Esa raíz tan local con los traslados que luego le exigiría el trabajo en el ferrocarril. Es verdad. Un contraste. Pero bueno, antes del trabajo, antes de casarse. La guerra civil Uf. le pilla de lleno en la juventud. Y las fuentes lo marcan como algo crucial. Tuvo que ir alistado. Sí, de forma obligatoria. Y además en la famosa Quinta del Biberón. Que eran los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, sí. Chicos casi adolescentes. Fueron de las últimas levas ya al final de la guerra. Una situación dramática, imagínate. Y en su caso le tocó ir con el bando sublevado, simplemente por donde vivía en ese momento, por la zona geográfica. Y sobrevivió, que no era poco. Desde luego. ¿Pero le afectó después? Porque las fuentes comparan su caso con el de otros. Sí, es interesante. A diferencia de su consuegro, Juan Carbón, que combatió en el bando republicano y sí que sufrió esa marca, ese estigma social y laboral en la posguerra, Ya. en el caso de Juan Tirado no parece que hubiera esa señalización. Lo confirman los documentos del Archivo Militar de Guadalajara. Pasó por la guerra, sí, pero sin represalias después. Es un ejemplo de lo arbitrario que podía ser todo aquello, ¿no? Como la geografía o el azar te marcaban el futuro. Claro. Y esa experiencia, lógicamente, pues retrasó su plan de entrar en el ferrocarril, que ya lo tenía en mente. Una vez termina la guerra, empieza la posguerra, durísima. Y en ese momento, 1941, Franco crea Renfe. Eso es, nacionalizando todas las compañías privadas que había.
una red compleja. Y Huelva, en esa época, dicen las fuentes, era un imperio ferroviario. ¿Por qué? Pues sobre todo por las minas. La faja pirítica ibérica, Río Tinto, Tarsis... Claro, el mineral. Exacto. El tren era clave para llevar todo ese mineral al puerto de Huelva. Había líneas de MZ, la del Zafra Huelva. La nacionalización buscaba unificar todo eso. Y bueno, gracias a la investigación que hizo uno de sus nietos, en los archivos de Adif, que es la heredera de la infraestructura, Ajá. podemos saber exactamente cómo empezó él. ¿Cuándo y cómo? Pues mira, el 1 de junio de 1944, oficialmente. Y empezó en lo más bajo, obrero de vías y obras, ¿Dónde? en Peguerillas, una aldeíta ferroviaria cerca de Gibraleón. Y el trabajo, era durísimo, físico puro. ¿Qué hacía exactamente un obrero de vías y obras en los años 40? Pues su tarea era mantener la vía bien, nivelarla, alinearla, porque con el paso de los trenes, la lluvia, se deforma. Claro. Tenían que quitar baches, que los raíles estuvieran paralelos, a la altura correcta, todo con herramientas manuales, ¿eh? Bates, palancas, gatos. A eso le llamaban calzar la vía. Anda, qué curioso lo de calzar la vía, con lo mañoso que era él para calzar zapatos. Sí, es una coincidencia graciosa, ¿verdad? Y además de calzar, pues cambiar traviesas de madera podridas, limpiar las cunetas para que corriera el agua, quitar hierbas, retirar tierra o ropas de desprendimientos, que en Huelva, con ese relieve, era frecuente. A pico y pala, vamos. A pico y pala, bajo el sol o lloviendo. Un trabajo brutal. Y Peguerillas, ese sitio, también tenía un pasado oscuro, ¿no? Sí. Aunque ya no cuando él llegó, pero durante la Guerra Civil, unos almacenes de mineral que había allí se usaron como campo de concentración franquista. Qué fuerte. Sí, un recordatorio de la dureza de la época, que se sumaba a la dureza del propio trabajo. Estuvo casi 4 años así, ¿no? Un trabajo muy exigente. ¿Y después? Pues llegó la promoción. El 16 de mayo de 1948, con 29 años, le nombran mozo de tren. Ah, bien. Y esto implicó un traslado a Gádor, en Almería. Un cambio importante, porque se tuvo que llevar a la familia, a Juana y a su hija Charo, que tendría un añito o poco más. Uf, menudo cambio. Dejar San Juan, la familia... ¿Cómo fue aquello en los años 40? No sería fácil. Nada fácil, imagino. Pero bueno, Gádor, el pueblo de la naranja, dicen. Ajá. Las fuentes cuentan que era un sitio agradable. Vivieron en unas casas de Renfe para los empleados que estaban justo enfrente de la iglesia del pueblo, la de Nuestra Señora del Rosario. Mira, qué bien. Y allí nació su segundo hijo, Pedro, el 2 de marzo de 1950. Y de Gádor hay una anécdota familiar muy graciosa. Sí. Cuenta. Pues la protagonista es Charo, la hija mayor, de muy pequeñita. Como vivían enfrente de la iglesia, Claro. la niña se escapaba de casa, se metía en misa y ¡ala!, a la fila de comulgar. Me digas. Sí, el cura la veía tan chica, claro, y pasaba de largo. Pero ella, terca, volvía a ponerse en la cola. Qué bueno. El párroco se lo acabó contando a los padres, muerto de risa. Es un reflejo bonito del ambiente de pueblo, ¿no? Y de la inocencia. Totalmente. Y el puesto nuevo, mozo de tren, ¿qué implicaba? Porque parece que le iba bien a su carácter, ¿no? Sí, parece que sí. Según el reglamento de la época, del 44, el mozo de tren era, digamos, la cara amable de Renfe con el viajero, tenía que ser atento, servicial. Ajá. Pero no era solo eso, ¿eh? También tenía que accionar los frenos manuales de los vagones cuando se lo indicaba el maquinista, vigilar la seguridad de los coches, ayudar a cargar y descargar equipajes, mercancías, y revisar los enganches entre vagones, incluso hacerlo si hacía falta. Un puesto de responsabilidad, entonces. Y de trato con la gente. Eso es. Encaja bien con esa imagen de hombre amable y trabajador que transmiten las fuentes. Estuvieron en Gádor, pues algo más de 3 años. ¿Y entonces, el destino definitivo? Sí. El 1 de julio de 1951, vuelta a Huelva. A la estación de Huelva-Odiel, que también se llamaba Huelva-Zafra, porque era donde empezaba esa línea. Y ahí se quedó, en la línea Huelva-Zafra hasta que se jubiló. Exacto. Toda una vida laboral ligada a esa línea. 180 kilómetros, con unos paisajes espectaculares, pero un trazado, Complicado. una línea con mucha historia además. Muchísima.
Se terminó en 1889, una obra de ingeniería para la época, ¿eh? Conectaba Huelva con Zafra en Badajoz y de ahí con Extremadura, la Vía de la Plata. Ahorraba un buen rodeo por Sevilla, pero el terreno, uff, ¿Cómo era? ¿Qué tenía de especial? pues era muy sinuoso, sobre todo al cruzar la Sierra de Aracena. Tenía, fíjate, 18 túneles. 18. Sí, sumaban más de 5 kilómetros bajo tierra y puentes importantes como el viaducto del Odiel, cerca de Calañas. Espectacular. 200 metros de largo, 51 de alto. Vaya. Cruzaba paisajes muy diferentes. Marismas cerca de Huelva, luego dehesas de encinas, castaños en la sierra. Un viaje de contrastes, como dicen los nietos, la oscuridad total en los túneles y de repente, ¡zas!, la luz, el paisaje. Era fundamental para la gente de la sierra y para mover mercancía del puerto. Y trabajar ahí como mozo de tren, sobre todo al principio, fácil no sería. No, no. Las fuentes hablan del frío que pasarían. Los mozos iban a menudo en unas plataformas o garitas abiertas en los extremos de los vagones. Expuestos a todo. Claro. Y el material rodante de la posguerra, pues tenía sus cosas. Los primeros trenes en esa línea, después de Renfe, fueron unos automotores ingleses de vapor, los Sentinel. De carbón. Sí, ruidosos, no muy rápidos. Ya en los 60 llegaron los diésel, los TAF, los ferrobuses. Y luego lo eléctrico, que modernizó mucho el servicio. A pesar del frío, las horas, el material regular, ¿cómo lo vivió él? Pues todo apunta a que lo llevaba con profesionalidad y buen ánimo. Lo recuerdan siempre diligente, atento, con esa sonrisa amable que parece que era su marca. Ya. Quizás un café bien cargado en alguna parada ayudaba, ¿no? De ese torrefacto portugués que entraba de contrabando y olía tan bien. Cumplía, pero con ese toque humano. Y de esa época de la Huelva Zafra viene ese recuerdo tan potente de los nietos, ¿no? Sí, los hijos de Charo. Tuvo que ser a finales de los 70. Ellos tendrían 11, 12 años. Y la memoria es haber pasado un día entero de trabajo con el abuelo en el tren. Qué pasada. Una aventura total. Lo describen así. ¿Qué les impactó más? Pues varias cosas. Ese contraste tan bestia de los túneles, oscuro, ruido, y de repente silencio y luz al salir. Claro. Ver al abuelo en acción con su uniforme azul oscuro de Renfe, moviéndose, hablando con la gente. Se acuerdan perfectamente de que les decía, quietos aquí. Y los dejaba sentados en un compartimento, en esos asientos de Sky rojo y verde tan típicos. Sí, sí, mientras él iba a hacer sus cosas. Debió ser increíble para ellos. Totalmente. La sensación que les quedó grabada, y lo dicen con emoción, es la de ser los dueños del tren por un día. ¡Jo! Algo, como ellos mismos dicen, impensable hoy, por seguridad, por normativas, que unos críos fueran con el abuelo todo el día en el tren en marcha. Les dio una visión única de su trabajo, del ferrocarril. Una experiencia imborrable, vamos. Estuvo 37 años en Renfe. ¿Y la jubilación? Pues se prejubiló. Se retiró el 18 de mayo de 1981, justo el día que cumplía 62 años. Allá. La ley lo permitía entonces si tenías muchos años cotizados, como era su caso, más de 30 en Renfe, más de 60 de edad. Y eso le permitió dedicarse a lo que de verdad quería. Al campo. Volver a la tierra. Eso es, ya tenía una finca, su campo, como le llamaba, cerca de Trigueros. Pero claro, jubilarse le dio la libertad de ir todos los días, que era su sueño. ¿Y qué hacía allí? Pues cultivar sus tomates, sus melones, con un mimo. Disfrutaba muchísimo esa conexión con la tierra, que siempre había estado ahí, ¿sabes? ¿Y qué recuerdos quedan de esa etapa? Muy felices, según cuenta la familia. Partidas de ping-pong bajo la parra, paseos por la finca, que era grande, enseñando a los nietos a regar, a cuidar las plantas. ¡Qué bonito! Mencionan detalles muy entrañables, como una rueda de carro vieja que tenía en el porche y que llamaban de broma la rueda del carro de Manolo Escobar. ¡Jaja, qué bueno! Y sobre todo hay un recuerdo muy sensorial, las tostadas con aceite y ajo que preparaba al atardecer. Sentados allí, en el porche, viendo caer el sol, dicen que sabían a gloria bendita. Suena a una jubilación perfecta, la verdad, haciendo lo que le gustaba, con la familia. Lo fue.
pero lamentablemente no duró mucho tiempo. Vaya. Pudo disfrutar de esa vida tranquila, yendo y viniendo al campo con su moto, durante 3 años y 8 meses. El 8 de enero de 1985, un martes, estaba en el campo, en Trigueros, y sufrió un ictus. ¡Qué palo! Tan de repente. Sí. Lo llevaron a Huelva, a la residencia Manuel Lois, pero no se recuperó. Falleció unos días más tarde, el sábado 19 de enero de 1985. Tenía 65 años. Ja. Lo enterraron al día siguiente, domingo 20 de enero, que fíjate coincidía con San Sebastián, el patrón de Huelva, en el cementerio de allí. Pues hasta aquí este recorrido por la vida de Juan Tirado Rodríguez. Una vida, como hemos visto, definida por esa bondad que todos le reconocían, Sí, por una capacidad de trabajo y de adaptación tremenda, del campo a la vía, y 1000 habilidades entre medias. Por su familia, claro, y por pasar por momentos clave de nuestra historia, ¿no? La guerra, la posguerra. un legado de vida sencilla, pero muy rica en experiencias, en afectos, y que sigue vivo, como dicen las fuentes, en sus 4 hijos, Charo, Pedro, Juanito y Marisol, en sus 11 nietos y ya en 16 bisnietos. Madre mía. Su historia, que hemos reconstruido un poco con la memoria familiar y los papeles de archivo, nos recuerda la densidad, el valor que tienen las vidas anónimas, las de la gente que levantó este país día a día, con esfuerzo, con resiliencia. Cierra muy bien el círculo, sí. Quizás la reflexión final que nos deja todo esto es una invitación a mirar cerca. Cuántas historias parecidas, de esfuerzo callado, de adaptarse a lo que venía, de cariño, de habilidades que ya ni conocemos. ¿Cuántas de esas historias están ahí, en nuestras familias, en nuestros barrios, sin contar? ¿Es verdad? Historias que a lo mejor solo necesitan que alguien pare un momento a preguntar, a escuchar o a investigar un poquito para descubrir toda la riqueza que guardan.